Hola, hola mis queridos, muy bienvenidos al Sancocho del Ser, este podcast que es un podcast en el que hablamos de todos los ingredientes que hay que ponerle al día a día para vivir una buena vida, una vida excepcional. Recuerden que nos pueden encontrar a Nicolás y a mí en redes sociales, a mí como Carolina Bahamón, Nicolás como Nico Bahamón en Instagram, a mí me consiguen como Caro, @Caro Bahamón, a Nicolás a Nico Ainur. Y en Facebook nos pueden encontrar como Bahamón Vida Excepcional. También les queremos contar que estamos haciendo en este momento de cuarentena y con todo lo que estamos viviendo, sesiones remotas para que aprovechemos este tiempo, esta época para mirar hacia adentro, tomar decisiones y construir una vida distinta, ¿vale? Les vamos a contar cómo funciona, contáctense con nosotros. Hoy le tocó el ingrediente de la imaginación a este sancocho. Vamos a hablar de la imaginación y hoy quiero contarte muy específicamente cuáles son como los pasos que tenemos en este sancocho, porque todo sancocho que está revuelto pues al final tiene un gran sabor, pero también se tiene que tener una buena receta. Quiero contarles que la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿cómo te imaginas el nuevo mundo luego del COVID-19? Luego hablaremos del fun fact, que lo tiene Nicolás, por supuesto, y en el tercer punto tenemos la metodología mundialmente conocida, metodología de vida excepcional, para entregarles luego la receta del sancocho, que es nuestro antiguo ABC, para que ustedes puedan aprender a contestar esa pregunta que vamos a manejar el día de hoy. Y la última, que es una pregunta píldora. Les dejaremos una pregunta para que todos ustedes interactúen con nosotros en redes sociales luego de haber escuchado este podcast hasta el final. Y por supuesto le damos nuevamente la bienvenida a Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Caro, hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy en el Sancocho del Ser. Me encanta esta pregunta que estás haciendo porque me parece que es una pregunta integradora, que no tiene nada que ver con inocencia y tampoco que tiene que ver con intelectualidad. Aquí estamos hablando es de la imaginación, es decir, vamos a hacer uso de una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad para crear un nuevo mundo. ¿Listo? Y en este momento nos corresponde hacer lo más chévere, que es imaginar. Entonces, no se trata de predecir, no se trata pues, de ser pesimistas, de ser escépticos, de... No, Nicole, por ejemplo, el otro día en un grupo de WhatsApp estábamos todos compartiendo pues como nuestros insights, nuestras epifanías con esta cuarentena. Y pues muchos llegaron a la conclusión de que la vida había cambiado para todos. Y pues todos desde un punto de vista optimista hablaron pues de las nuevas costumbres que vamos a tener con respecto a cosas que se han dicho por ahí, como por ejemplo dejar de comprar pendejadas, entender que la economía se mueve de una manera compulsiva porque nosotros estamos pensando en cosas que no necesitamos, que en este momento estamos viendo como la vida desde lo sencillo, desde lo minimalista es posible, con todos sus ingredientes emocionales, todo lo que tiene que ver con la plenitud, con la satisfacción, con el logro, con la felicidad. Todo es posible sin necesidad de desmanarnos contra el planeta, de desmanarnos los unos con los otros. Y pues claro, también llegó el escéptico a hablar pues de lo que siempre hablan los escépticos, y es que el mundo va a volver a la normalidad, que obviamente esto va a ser es peor para todos, que va a haber más cibervigilancia, que el neoliberalismo va a estar más al brote, que las empresas más grandes son las que van a ganar, que bueno, que el gobierno neto va a estar presente en todo, que vamos a vivir es como si estuviéramos viviendo una distopía de 1984. Los que no se leyeron esa novela, se la recomiendo. Muy buena. Explica mucho cómo funcionan los gobiernos. Pero también es muy importante entender que la gente que está en esta onda intelectualoide, de querer explicar lo que le está sucediendo al mundo,
desde esa perspectiva escéptica también tienen, primero tienen miedo. O sea, el escepticismo siempre representa miedo. Es decir, miedo a algo nuevo. Cuando yo soy escéptico, lo único que cabe en mi cabeza es lo que yo conozco. ¿Listo? Es decir, acuérdate, siempre el miedo nos lleva a la seguridad. La seguridad del escéptico está en su cabeza. Cualquier cosa que no quepa dentro de su cabeza, pues hace precisamente que esa persona sienta este malestar, sienta este temor. ¿Listo? Entonces por eso son personas que se dedican mucho a todo lo que tiene que ver con explicaciones globales de la vida y no se permiten cosas que se salgan de su mapa, de sus paradigmas, de sus creencias. Por eso el escéptico siempre es una persona que hace poco. ¿Listo? Esa es una de las características. Y la segunda también que es muy importante tener en cuenta acá es la satisfacción de tener la razón sobre el otro. ¿Listo? Para que me entiendan bien, es básicamente la dinámica de la red social del Twitter. Cuando tú te metes a Twitter, te das cuenta de que el objetivo del Twitter, más allá de informar a la gente, es que la marca personal de aquellos que usan el Twitter se exacerbe a través de el tener la razón. O sea, si yo tengo la razón por encima del otro, yo estoy por encima de los demás. Este espacio es completamente contrario. Acá lo que hacemos es entender que cada uno tiene el poder de aportar algo desde su imaginación y se vale. Vamos a imaginar un mundo nuevo, vamos a imaginar cosas bonitas, vamos a imaginar cosas que hace mucho tiempo no sucedían, como el fun fact del día de hoy que se los voy a compartir. El día de hoy les voy a hablar de cómo el fun fact del día de hoy es cómo los delfines en Cagliari y los peces en Venecia han vuelto, que es una de las cosas positivas del coronavirus. Los delfines, así como otras especies animales, han aprovechado la cuarentena para regresar a los diferentes canales de agua que ahora lucen limpios por la ausencia de lanchas y botes. Y te aseguro que cada uno de ustedes va a encontrar en noticias locales qué está sucediendo alrededor con la fauna silvestre, cómo están brotando los antiguos hábitats de los animales, están brotando de nuevo y nos están dejando ver lo maravilloso que es la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo una oportunidad gigante acá y es que tengo un parque bien grande en donde puedo sacar a Kino 20 minutos y no se imaginan la diferencia tan gigantesca que hay entre lo que era antes sacar a Kino en ese parque y ahora, específicamente con los pajaritos. Los pájaros antes estaban en las copas de los árboles, allá arriba, no se dejaban ver, casi que ni se escuchaban, además por el ruido de los carros y todo esto. Ahora tú pasas y casi que los ves por el frente tuyo volando, están entre ellos agarrándose por quién tiene sexo con quién, así como funcionan los pájaros, así como funcionamos todos los seres vivos, mejor dicho. Maravilloso esto que está sucediendo con la naturaleza y ese es el fun fact que tengo para el día de hoy. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas el mundo después del coronavirus? Bueno, pues yo creo que la función de imaginar, que es una herramienta maravillosa que tenemos los humanos, es la que tenemos que usar en este momento, en este instante. Me gusta mucho cuando hablas del escepticismo y de cómo el escepticismo, voy a ya usar mis términos, nos lleva a una construcción de ego de tener la razón, que era lo que tú mencionabas específicamente cuando estabas hablando de Twitter. Y la verdad es que la imaginación, los humanos la tenemos subvalorada y además subutilizada. Es más, cuando una persona tiene mucha imaginación, es segregada. ¿Sí? O sea, miremos en el colegio, cuando están los niños y hay uno que es muy, muy imaginativo, y la imaginación es el primer paso de la creatividad. Por lo tanto, cuando el niño imagina mucho, es llamado al orden, ¿no? No te englobes tanto, no pienses en eso, más bien ven y estudias. Y ahí es donde empiezan a construir, pues, desde todo el sistema, estas mentes escépticas para finalmente
rendir unas cuentas a todo el sistema. Pero bueno, ya me meto ahí en otros temas. A mí lo que me interesa aquí, a mí lo que me interesa aquí es recordar el gran poder que tenemos los humanos a partir del uso de nuestra imaginación. La imaginación, además, es lo que necesitamos en este instante. En este momento necesitamos comenzar a imaginar un mundo nuevo, algo distinto. Extractar del pasado lo que nos estaba funcionando, ¿sí? Pero transformar radicalmente lo que no nos estaba funcionando. Y ahí conecto con el fun fact, Nico, que acabas de mencionar. El tema de cómo definitivamente estábamos en un desequilibrio completo con la naturaleza. Continuamos en un desequilibrio completo con la naturaleza. Y tal vez este maestro del COVID-19 viene a ponernos en nuestro lugar, a decirnos un momentico. Si usted no existiera, si usted no estuviera por acá, esto seguiría, ¿cierto? Ahí es donde los pájaros vuelven, los delfines vuelven, bueno, la naturaleza se recupera. Y fíjense que llevamos... Bueno, el osito, no sé si viste al osito, una osa en La Calera con sus hijos, que apareció por ahí en un video, aquí en La Calera, en Bogotá. Resurgieron, eso me parece maravilloso. De hecho, les propongo a todos los que nos están escuchando, pues que nos envíen, que nos comenten, que por audio, por WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en iVoox también se puede comentar, pues que han descubierto ustedes, qué noticias han escuchado, qué han visto también con respecto a este brote de la naturaleza. Sí, Sí, así experiencias como la mía con los pajaritos, me parece genial. Inundémonos de esas maravillosas noticias. La verdad es que a mí me gusta mucho la naturaleza, me parece que es una fuente de energía vital maravillosa y creo que en este momento nos estamos dando cuenta de eso. Y lo que quiero mencionar en este instante es que sí, estamos puestos en nuestro lugar. O sea, nos tenemos que, con humildad, como lo decía en alguno de los episodios anteriores, con humildad tenemos que aceptar que el COVID vino a ponernos en un tate quieto, ¿sí? Como dicen las abuelitas, tate quieto. No podemos continuar por el mismo camino. Si continuamos por el mismo camino, vamos directo a nuestra finalización como humanidad, como civilización. Uh-huh. Entonces es Así el momento de parar, es el momento de repensarnos. Y para repensarnos, pues necesitamos ese ingrediente maravilloso y además genialísimo de la imaginación. Es que imaginar es una cosa es delicioso, imaginar es delicioso, pero se nos pone a prueba porque necesitamos ser realmente creativos en el ejercicio de imaginar. Entonces, pues vamos a hacerlo, vamos a usarlo, pero tenemos que hacerlo bien. Así que los invito a que continúen escuchando este podcast porque vamos a darles en nuestra receta las herramientas para imaginar bien. Bueno, precisamente en este momento me gustaría compartir con todos los que nos están escuchando una herramienta de entendimiento para ir más allá con respecto a lo que está compartiendo Carolina en este momento, y es cómo el poder de la imaginación es tan importante en este momento. Y tiene que ver con la configuración, es decir, la palabra configuración, el inicio, el código, cómo comienzan las cosas. La configuración de la vida es la niñez, ¿listo? La configuración de la vida del ser humano es la niñez. La configuración de cómo se expresan los genes viene precisamente desde el ADN, el ácido desoxirribonucleico. La configuración de las cosas en este momento, quiero que la entiendas como precisamente algo fundamental. Y en las ciencias humanas también tenemos eso, la configuración de cómo comienzan las ciencias. ¿Listo? Una de esas disciplinas científicas es la economía. ¿Listo? Y para que algún tipo intelectual de su época se le hubiera ocurrido crear la economía, vio fenómenos que sucedían en ese momento en el mundo feudal y burgués y de las naciones como reinos, y se dio cuenta de que la economía
era la repartición de los recursos escasos. ¿Listo? Esa es la configuración de la economía. La ciencia estudiar la repartición de los recursos escasos. ¿Listo? Si, mientras me vas siguiendo en esta explicación vas a entender muchísimo el cómo es que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, la vida tal y como la estamos viviendo precisamente por esa configuración. Porque en el momento en el que tú cuestionas eso de recursos escasos, empiezas a darte cuenta de que como disciplina científica la economía tiene huevo con esa configuración. Está en la olla. No puede ser peor. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es enfocarnos en los recursos escasos. ¿Listo? Cuando hablamos de recursos escasos, hablamos de combustibles Nico, eso fósiles, dice minería. escasos sin X, escasos. Escasos, perdón, escasos. Estamos muy acostumbrados a decir excepcional. Escasos, bueno, escasos, es como que se dice escasos. No, Escasos, listo. Escasos. No. Escasos. 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 Bueno, los recursos escasos, ahí está. No. Entonces, Escasos. ¿otra vez? Recursos escasos. Ahí está, sí. Tengo Buenísimo. escasez de lingüística en este momento. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de los recursos escasos. Ah, sí, ahí lo dije bien. Muy bien. Los recursos escasos, hay que empezar a pensar en cómo mover la economía desde, ¿sí? O sea, imagíneselo, no se meta ninguna tendencia ideológica por ahora, porque es que ahora es cualquier cosa que uno diga o es de derecha o izquierda. No, no es eso. Es simplemente utiliza la imaginación, ¿sí? El hecho de que tú utilices la imaginación no quiere decir que tú te cases con una ideología. No, no es eso. ¿Listo? Simplemente piensa en qué podríamos hacer nosotros, cómo sería bonito el mundo, aparte, ¿sí? De todas las cosas que nosotros hemos hecho de manera compulsiva para acabarlo, precisamente, solamente en beneficio nuestro. ¿Listo? Y teniendo en cuenta esa configuración de la economía, que hay que cambiarla. ¿Listo? Ya no vamos a hablar de recursos escasos. Uy, lo dije bien. No vamos a hablar de recursos escasos, sino de recursos. En general recursos renovables, listo, algunos que sean escasos, ¿por qué no? Pues porque sí, al final vamos a tener que entenderlo, ¿sí? Pero no solamente nos enfoquemos desde la economía en los recursos escasos, hablemos de otras cosas. ¿Qué es lo que tú utilizas a diario? Tú utilizas oxígeno, tú utilizas la tierra, tú utilizas la comida, tú utilizas el agua y todo eso, gracias a este sistema, ¿sí? Planetario, puede ser renovable, ¿listo? Así es. Claro, y también utilizamos el carro, y también utilizamos la energía, y también utilizamos otras cosas, pero ¿cómo podemos enfocarnos todos como humanidad, todos como colectivo, para poder imaginar algo diferente y empezar a crear realidades en donde tengamos la posibilidad de usar recursos renovables? ¿Listo? Posibilidad de vivir una vida diferente, no solamente en ese término, no solamente en esas cosas, sino también hablemos de otros temas, por ejemplo, recursos maravillosos como la mente, recursos maravillosos como la emocionalidad, las relaciones. Qué gracia tan bella la que hemos estado viviendo en esta cuarentena, los que hemos podido estar cerca de nuestra familia. ¿Listo? El tema de renovarnos, de dejar de estar conectados, el tema de hacer un tutorial, mejor dicho, para poder vivir en paz con las personas que amamos. Eso es lo que hemos entendido en este mundo. ¿Cómo podemos trasladar eso a las ciudades tan frías en donde tú te metes a un bus, a un metro, a un Transmilenio y lo que vives es frialdad, es distancia? ¿Cómo podemos empezar a ser más humanos y aprovechar esos recursos entre nosotros? Imagínate el mundo después del COVID-19. Yo creo que tenemos un grandísimo reto, Nico, en este instante, porque nos han enseñado a coartar nuestra imaginación. La verdad es que nuestro sistema académico y laboral coarta nuestra imaginación. Por lo tanto, tenemos un gran reto.
es como desempolvar la imaginación, desempolvarla, o sea, sacarla de allá de donde la teníamos tan guardada y utilizarla como el primer paso de la creación. Si queremos vivir algo nuevo, porque además la vida nos lo está exigiendo, la vida nos está pidiendo que tenemos que construir algo distinto, algo diferente. Por lo tanto, pues tenemos que comenzar y el primer paso es imaginar. Y es un gran reto porque cuando decimos vamos a imaginar, lo primero que volteamos a mirar es lo que existía, lo que estaba, lo que considerábamos que funcionaba. Y digamos que eso es una tendencia desde la mente a retornar a esos mecanismos, a ese status quo, ¿no? A esa situación de letargo en el que nos tenía el sistema, del cual ahorita estamos afuera. En este momento, o sea, la crisis nos sacó, así que podemos aprovecharla para utilizarla. Entonces, te propongo que le demos receta a la gente. La receta de este sancocho es cómo imaginar, porque siendo un gran reto, siendo el reto tan grande que tenemos en este momento, imaginar algo nuevo, imaginar algo diferente, imaginar algo distinto, imaginar, es que, pongámoslo de esta manera, ¿cómo sería una nueva economía que no fuera ni capitalista, ni socialista, o sea, no lo que existe, nada de lo que existe? Algo nuevo, ¿cómo sería? Ay, Dios, eso nos cuesta trabajo, nos cuesta salir de ese letargo y utilizar la mente para lo que es. Entonces, te propongo que les ayudemos a las personas que nos escuchan fielmente aquí súper conectados con nuestro podcast del Sancocho del Ser, y hablemos de una receta para imaginar cómo sería el nuevo mundo luego del COVID-19. Pues lo primero de lo primero que hay que hablar cuando imaginamos es precisamente de lo que vemos. Imagen, precisamente, imaginación viene de la palabra imagen, ¿listo? Entonces, para poder imaginar necesitamos hacer uso de una de las capacidades mentales más maravillosas que existen, que es la visualización. ¿Qué significa eso? Empezar a, en una pantalla, poner las cosas, ¿sí?, que a ti te gustarían que estuvieran sucediendo, sin lógica, sin razón, simplemente poner las cosas, las imágenes, los audios también, y tal vez las emociones también, en esa pantalla, y que obviamente eso de visualizar te ayude a entender que no vamos a ir pegados a cosas que sucedieron antes, ¿listo? Eso es algo fundamental que quiero que tengas en cuenta con respecto a la visualización, que cuando se mezclan cosas que sucedieron, ¿sí?, como por ejemplo, los aztecas, se me ocurre en este momento. Los aztecas tenían un sistema maravilloso de acueducto en donde todo lo que hacían ellos con sus aguas residuales era maravilloso con respecto al sistema ecológico. ¿Listo? Genial, buenísimo. Pero en este momento la tarea no es esa, no es mirar qué funcionó antes, ¿sí?, o qué no ha funcionado, que eso es lo que más hacen en Twitter, por ejemplo, sí, sino imaginar qué te gustaría. ¿Listo? No si funciona o no, sino qué te gustaría. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? A mí, sí, a mí de eso se trata la visualización. Obviamente, para visualizar tienes que tener en cuenta ciertos pasos específicos. ¿Listo? El primer paso es salir de estado. Es decir, si tú vas a visualizar y acabas de ver una noticia del político que te cae gordo, pues todo lo que vas a visualizar de ahí en adelante es lo contrario a la ideología de ese político. ¿Listo? Y muchos van a decir, no, pero eso es lo ideal, Nicolás. No, en este momento estamos saliéndonos de las limitaciones humanas de cómo vemos el mundo. ¿Listo? No es izquierda, no es derecha. No, esto es algo mejor, esto es algo más. ¿Listo? Es lo que viene más adelante y estamos empezando nosotros desde nuestro granito de arena, vida excepcional, que es imaginar. Imaginemos. Después de imaginar vendrán otras cosas. ¿Listo? Sí. Eso es lo que hemos venido haciendo como humanidad. Nos inspiramos gracias a la imaginación de ciertos artistas, de ciertos genios que logran ciertas creaciones magníficas y esas creaciones magníficas después se estructuran y logran después funcionar como un sistema. Eso es lo que va a suceder, pero el primer paso es imaginar. Entonces primero hay que
Para visualizar, para poder imaginar y visualizar, necesitas salir de estado. Tienes que tener unas emociones neutras. Sí. Lo segundo, o sea, el segundo paso. Antes de que hables del segundo paso, quiero hacer un aporte aquí para todos. La posición o la identidad que tenemos que asumir en este momento de nuestra vida para poder imaginar de esa manera es que tienes que posicionarte como si tú fueras un escritor de novela fantástica. ¿Sí? O sea, vamos a hablar del escritor del Señor de los Anillos, vamos a hablar del escritor de Harry Potter, de la escritora de Harry Potter, todas estas historias que se salen de lo real, que se salen de lo real. Allá es a donde tenemos que apuntar en este momento, porque al construir una nueva realidad necesitamos aprender a pensar distinto. Si nos ponemos en esa posición de novela fantástica, vamos a comenzar a visualizar en nuestra mente las cosas distintas, las cosas nuevas. Ese es el trabajo que necesitamos hacer en este momento. Entonces, no nos vamos a basar en lo que consideramos real, en el pasado, en la historia. No lo voy a demeritar, obviamente. Pero en este momento lo que se nos pide es algo distinto. Tenemos que pensar de manera fantástica para construir una nueva realidad. Es el primer paso, esa capacidad de imaginar algo distinto. Tal cual. Precisamente, me parece fundamental pues que aclares eso, Caro, porque pues uno de los puntos más importantes de la imaginación es realmente qué es lo nuevo, ¿sí? ¿Qué puede llegar a ser nuevo? Y por eso creo que es muy bonito que en este momento empecemos a hacer preguntas tales como, venga, ¿cómo me gustaría a mí que fuera la comida? ¿Cómo me gustaría a mí que fuera el transporte? ¿Cómo me gustaría a mí que fueran las relaciones personales? ¿Cómo me gustaría a mí que fueran los roles? Que fuera el equilibrio de las energías. Por ejemplo, uno de los ejercicios que más he hecho yo últimamente con respecto a la visualización y con respecto a la imaginación es cómo sería un mundo con las energías sexuales masculina y femenina equilibradas. Y me encanta imaginar eso. Me gusta mucho pensar en cómo las luces y las sombras de cada una de esas energías estarían presentes en este mundo, porque lo harían precisamente mucho más equilibrado. Son cosas que tienen que ver con lo nuevo. ¿Listo? Acuérdate. Excelente. Primero es estar en un estado emocional neutral. ¿Listo? Estar en un estado emocional neutral. Segundo, es hacerte una pregunta, tal cual como lo acabo de hacer yo. ¿Listo? Hazte una pregunta. Así como cuando los niños se hacen preguntas desde su curiosidad y dicen, venga, ¿por qué escuchamos? O ¿por qué los olores huelen? O ¿cómo funciona la televisión? O ¿cómo nos acercamos a las personas nuevas? Son preguntas. Entonces el primero es un estado emocional neutral. Segundo, hazte una pregunta inteligente. ¿Listo? ¿Cómo te imaginas que sería el mundo nuevo, el mundo ideal? ¿Cómo te imaginas que serían las grandes metrópolis? ¿Cómo te imaginas que sería la distribución de los alimentos? ¿Cómo te imaginas que serían las relaciones interpersonales? ¿Cómo te imaginas que serían las grandes corporaciones en un nuevo mundo? Este nuevo mundo que estamos imaginando todos, en donde nos estamos dando cuenta de que nuestros modos ya no funcionan. ¿Listo? Yo quiero hacer un aporte de una pregunta ahí, y es que hables de lo que a ti te gustaría. ¿Qué te gustaría? Sí. Pero ese gustaría como desde la emocionalidad esperanzada, del interés, como del deseo, yo quiero, ¿no? Del anhelo. Lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría es que sucediera X, Y, Z cosas. Y también puedes preguntarte, yo cómo quiero vivir mi vida de aquí en adelante, de una manera ideal, ¿sí? Todo equilibrado, todo en abundancia, todo en sanación, todo eso, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo sería? Y eso te va a ayudar muchísimo a direccionar tu imaginación. Tal cual. Mira,
en la medida en que van empezando a salir respuestas, esas respuestas tú empiezas a literalmente imaginártelas. Es decir, aparecen a salir imágenes en tu mente y esas imágenes quiero que las agarres, que no se conviertan como en algo que pasa fugazmente por tu mente, sino que las agarres y que las pongas en una pantalla. ¿Listo? Entonces, tú te imaginas ahí en la mitad, entonces, haciendo un ejemplo, ¿cómo me imagino yo un sistema de transporte masivo en una metrópoli como Bogotá o como Sao Paulo o no sé, una metrópoli de 15 millones de personas, útil, socialmente adecuado y que pues que no dañe el planeta, ecológico? ¿Listo? Entonces yo ahí empiezo a imaginar cosas verdes, por ejemplo, planticas, ¿sí? Empiezo a imaginar vagones bonitos, grandes, en donde hay espacio, en donde todos vamos cómodos, en donde las personas saludan, ¿sí? No sé, o sea, son cosas que en este momento se me están apareciendo en la mente y no tienen nada que ver con eso en Bogotá, aquí eso es imposible, acá el metro lo están haciendo desde hace 30 años, eso para qué, eso no se ponga, eso es una estupidez, ahora lo van a hacer elevado y eso será mejor Mediterráneo, no, eso es mejor Mediterráneo en la mitad de la, no, eso no tiene nada que ver con el escepticismo. Este es el momento en el que todos podemos imaginar, ¿listo? Permítete imaginar. Esa es la tarea de este podcast. Si tú querías encontrar soluciones a esta distopía en donde te levantaran el ego intelectualoide, pues conéctate con otro podcast. Este es otro. Este es uno en donde vamos a imaginar y nos vamos a conectar desde el corazón. Listo, súper. Entonces recuérdanos los pasos, Nico, para que quedemos claros de cuál es nuestra receta del sancocho del día de hoy, en donde el ingrediente más importante es la imaginación. Tal cual, muy sencillo, póngale cuidado. Primer paso, siempre empezamos con el corazoncito, emoción, ¿listo? Entonces vamos a estar en un estado emocional neutro, ¿listo? No puede ser ni con rabia, ni con ira, ni con desesperanza, no, neutro. ¿Listo? Y vamos a contestarnos una pregunta. Segundo paso, contéstate una pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo sería este mundo ideal? Y en la medida en que vas avanzando con esas preguntas, pues viene el tercer paso, y es que todos esos pensamientos que vienen a tu mente, pues los vas plasmando en una pantalla, ¿listo? Ese es el tercer paso. Y el último paso es que te metas a esa pantalla. Tú te metes a esa pantalla y la describes y dices, no, mire, este es el mundo tal y como es, como si fuera una película. Exacto, eso iba a decir yo, ese cuarto paso es en donde yo soy el protagonista de la película y la actúo. Tal cual. Y entonces incorporo nuevo sistema de pensamiento, nuevo sistema emocional, nuevo sistema de comportamiento en ese mundo ideal que acabo de imaginar. Yo, ¿quién sería? ¿Cómo me comportaría? ¿Cómo me movería? ¿Verdad? Tal cual, así es. Bueno, listo, Esos son los pasos. Esos son los pasos, eso es lo que quería compartir del día de hoy. Recuerda, es el inicio de algo gigantesco que estamos todos construyendo. Es nuestra responsabilidad como humanidad. Me parece sensacional que los delfines estén en Cagliari, que los ositos estén en La Calera, que los pajaritos estén en mi parque. Eso es maravilloso. Y yo siento que ellos tienen espíritu, yo siento que ellos tienen emociones, pero la conciencia que nosotros tenemos, ellos no la tienen. Eso hace que nosotros seamos responsables por la creación de ese nuevo mundo, en donde ellos y nosotros estamos conviviendo, ¿listo? Y conviviendo de manera adaptativa y de manera plena. Recuerda que la plenitud no solamente tiene que ver con lo que está afuera, también tiene que ver con lo que está dentro, con lo que tienes dentro. Es uno de los presupuestos que hemos descubierto con la filosofía y la metodología de Vamos, Vida Excepcional. No siempre más es mejor. No significa que en un mundo utópico e ideal, pues tú tengas, no sé, todos los perfumes de las influencers que más te gustan. No, eso es una estupidez en este momento. Te lo digo de frente, eso es estúpido. No pienses más así, no más.
solamente lo que necesitas. No te van a hacer felices todos los perfumes del mundo, no te van a hacer felices todos los carros deportivos del mundo, no te van a hacer feliz todos los viajes del mundo. No, vamos a ser equilibrados con lo que está dentro y lo que está afuera. ¿Listo? Listo. Bueno, mis queridos, muchas gracias por estar con todos con nosotros en este tema. La verdad es que el reto que tenemos es gigantesco. O sea, vamos a construir un nuevo mundo y por eso vamos a hablar de todos los pasos que necesitamos para hacerlo. Uno de los más importantes es el de imaginar, y aquí encontraste la receta en el podcast del Sancocho del Ser. Invitadísimos a conectar con todos nosotros, a hacer coaching con Nicolás y conmigo. Es un momento extraordinario para reconstruir la vida y a veces no sabemos cómo hacerlo, para reconfigurarla. Entonces, comuníquense con Nicolás, comuníquense conmigo para que comiencen sus sesiones de coaching remotos. Es el momento más apropiado este. Y bueno, también queremos invitarlos al próximo conversatorio, porque el que hicimos la semana pasada fue maravilloso, estuvo precioso. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. A los que no se pudieron conectar, los queremos invitar al próximo conversatorio. Yo aquí quiero meter la cucharada. Acuérdense, el próximo martes. ¿Martes qué fecha, Coquis? 21 de abril. Martes 21 de abril. Martes 21 de abril. Martes 21 de abril, 7 de la noche, Bogotá. Les voy a contar algo bien chistoso. En el conversatorio pasado, yo le dije a Carolina, venga, Coquis, hermanita, ¿cómo vamos a dividir estas 2 horas? Y ella me dijo, no, 2 horas, no, 2 horas es mucho, 1 hora y sale, máximo 1 hora y 10, algo así, pero no, tampoco 2 horas. La gente no está acostumbrada a estar la gente está acostumbrada a videos de YouTube de 5 minutos, de máximo podcast de 20 minutos. 2 horas nadie va a estar. Nos demoramos 2 horas 20 en este conversatorio. Es verdad. 2 horas 20. Imagínense, de lo bacano que fue, de lo genial que estuvo. Estuvo buenísimo. Entonces, buenísimo. ¿Cuándo es que va a ser otra vez, Coquis? El próximo martes 21 de abril, súper conectados. Vamos a dejar la invitación por todas nuestras redes. Además, síganos, estamos compartiendo mucha información. Ahorita Nicolás y a mí nos están invitando a muchos webinars para entregar información, porque es lo que necesitamos. Esto que sabemos nosotros, que llevamos trabajando más de 20 años, es lo que necesita la humanidad en este instante. Y también, por supuesto, estamos abiertos a estar con ustedes en todos los espacios en los que lo necesiten. Así que, mis amigos, nos vemos en el conversatorio de El Sancocho del Ser el próximo 21 de abril, 7 de la noche. Y, por supuesto, mi frase de despedida, como siempre, es amor por todo y por todos.